Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Lo prometido es deuda, amigos. Nos quedamos picados con la anterior conversación con el doctor Jorge Bittker, relacionada con el tema de la renegociación del NAFTA. Acompáñenme, amigos, a platicar con él. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Doctor, en cuanto a temas en materia ambiental y laboral, ¿qué posiciones ha visto o qué análisis tiene? Bueno, aquí en la parte ambiental también hay una contradicción. Mientras el presidente Donald Trump rechaza tajantemente el acuerdo de París, que como todo el mundo sabe, intenta limitar un tanto la depredación del ambiente a través de la energía, de los energéticos y de otros procesos industriales contaminantes. Recordamos que nuestros vecinos junto con China concentran prácticamente el 25% de la pollution o de la contaminación mundial. Entonces, por una parte, se oponen en el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Pero por la otra incorporan al texto, ya de fondo, el capítulo del ambiente. Bueno, ¿qué va a privar ahí? Se hizo por seguir la línea del TPP, se hace para no quedar mal con la opinión pública mundial, en fin, no hay claridad al respecto. Pero sí que ese tema hoy día es un tema crucial en el comercio internacional, porque tiene que ver mucho con el tratamiento que en América Latina y en nuestro país damos a las inversiones, y yo dijera, muy marcada a la explotación de recursos naturales. Y entiende, nuestra reforma energética, que fue todo un avance en muchos campos, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy, muy limitada su preocupación por el medio ambiente en el sector energético propiamente tal. ¿Y qué decir en el campo minero? Estudios que hemos hecho en Derecho Económico, acá en nuestra facultad, señalan que prácticamente alrededor del 30% del territorio nacional mexicano, creo que son 19 entidades federativas, que tienen recursos mineros, ¿sí? Y en ello el 80% está controlado por empresas mineras canadienses. Entonces, desde el punto de vista del interés de nuestro país, ¿sí? Es interesante observar cómo se pretende un poco regular o disciplinar. Yo hablo de un caso concreto que conozco, la actividad minera. Y entonces, si en el Telecán esto se disciplina, obviamente que vamos a poder, ¿no es cierto?, decirle a nuestros socios canadienses que le vayan bajando un poquito a la contaminación, porque sí hay lugares donde realmente el daño ambiental, no solo en México, sino en toda América Latina, que se ha cometido con la explotación minera, sí es muy significativo. Ahora bien, el otro tema que ellos incorporan, el presidente Trump, desde la campaña electoral, estuvo manejando la tesis del dumping social de los mexicanos. Es decir, él rechaza nuestra competitividad en muchos campos, porque sostienen, dicen, el salario mexicano es 10, 15 veces en el sector automotriz inferior
al de la automotriz americana, ¿sí? Y se ponen ejemplo. Mientras allá la hora se calcula entre 30 y 40 dólares la hora en el sector automotriz, nosotros estamos entre 2 y 5 dólares la hora. Es decir, hay un tremendo, ¿no es cierto?, desbalance en la materia salarial. Entonces ellos están planteando que por lo menos nosotros nos acerquemos a los convenios de la Organización Mundial del Trabajo, a la OIT, ¿sí? Con lo cual dicen que paliaríamos en parte el supuesto dumping social que ellos le atribuyen a nuestro país. Ahora, es un tema obviamente muy sensible, sobre todo para nuestros empresarios, pero no deja de ser una preocupación que debe estar presente, porque yo creo que el Tratado de Libre Comercio, todos los tratados que ustedes imaginan, tenemos 12 tratados suscritos con más de 40 países, ¿no es cierto?, no son un fin en sí mismo, sino son instrumentos que ayuden a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, ¿sí? Y pienso, por otra parte, que la justicia social no puede estar tan separada del libre comercio. Lo interesante es cómo matizamos lo que es legítimo en el mundo actual de la globalidad, el estímulo, desarrollo, fomento al libre comercio de bienes y servicios, con dos elementos que yo hallo que vendrían a ser como limitantes o consideraciones previas. Una, el medio ambiente y el cambio climático, que tiene que estar presente en las decisiones éticos empresariales, ¿no es cierto? Y dos, cómo y cuánto colaboran mis trabajadores en el desarrollo de mi empresa. Dos elementos que yo dijera que entran al texto principal del tratado. Yo hallo que es un paso adelante que vino, como ustedes comprenderán, a superar esto de los famosos acuerdos paralelos que tuvimos en el año 93 y que se quedaron realmente como testigos allí silenciosos, sin grandes aportes, tanto en el medio ambiente como en la parte laboral. Pero es parte de los objetivos que plantea Estados Unidos, que esos acuerdos paralelos se suban al cuerpo del claro, tratado, ¿no? Que entren ya dentro de lo que es el... Claro, y eso resuelve en parte completo esto con el mecanismo de solución de controversias. Porque cuando las controversias entran al texto principal, ya está detrás de las resoluciones que hagamos a nivel de Telecán, está en segunda instancia, obviamente, la Organización Mundial de Comercio, cuyo órgano de resolución de conflictos, de controversias, de problemas comerciales de este tipo, ¿sí?, es lo que mejor ha operado en la Organización Mundial de Comercio, ¿sí?, con su órgano de apelación, y en donde no nos ha ido mal, pero recordemos nomás que en materia de transporte terrestre tenemos, ¿no es cierto?, alguna experiencia en ese campo. Me gustaría mucho regresar y que nos platicara la experiencia y ver qué récord, si realmente el récord que tenemos en la solución de este tipo de conflictos ha sido positivo o se ha quedado nada más en el documento. ¿Me permite mandar a corte? Regresamos en un momento. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube.
Regresamos, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Pues el tiempo es limitado y entramos a las conclusiones, doctor. Hemos estado refiriendo constantemente la situación del TPP. Sabemos que usted también estudió el TPP y todo el análisis que se hizo respecto a este tratado, pero ¿cree que fue un preámbulo? ¿Ya era una carta abierta? Esta publicación de los objetivos por parte de Estados Unidos, que ha sido muy abierta, el tema de la publicación de las barreras no arancelarias que tiene Estados Unidos con los demás países, que también es pública, ¿no? ¿Cree que estaba cantado? ¿Que era algo que venía a verse, que ya el gobierno mexicano debía estar preparado? Y por otro lado, la posición por parte del gobierno en cuanto a que tuviera que salir con algún pronunciamiento o con algún documento oficial respecto a la consulta que se está haciendo tanto pública como a las cúpulas empresariales. ¿Qué opinión tendría usted respecto a eso? Bueno, yo diría lo siguiente, que en las negociaciones siempre debe plantearse metas que vayan más allá de lo inmediato. Entonces, yo pienso que en eso hemos estado muy cortos como país, porque se trabajaron más de 7 años en la, ¿qué diría? 40 o 50 puntos del TPP, ¿no es cierto? En lo cual trabajosamente se llegó ya a una posición más o menos definida de los 11 países, ¿no es cierto?, que proyectaban la vigencia del TPP. Y hay que decir, geopolíticamente, el TPP se estructuró en otras palabras, para aislar a China. Eso no cabe la menor duda. Ya. Entonces, yo hallo que un primer planteamiento que yo diría, señores, el TPP constituye una carta de compromisos que México ha asumido con bastante seriedad por el tiempo que negociamos, y como se planteó en una forma de separar en Asia a un país X, si quiere lo nombramos, si no, no, ¿sí? Y como ahora sucede que se separó el país que más nos impulsó al libre comercio, yo pienso que como país podemos decir, bueno, mire, si el TPP podemos revivirlo, hagámoslo ahora con las potencias asiáticas, pues, como meta. Es un mensaje, sí, señores. Si usted cree que el Tratado de Libre Comercio es desventajoso, no le funciona, bueno, díganos, porque nosotros entonces recuperamos lo negociado en el TPP, ¿sí? Pero ahora nos vamos a negociar con Japón y con China para poder darle una salida a nuestro comercio exterior. De hecho, el embajador de China en México ya hizo pronunciamiento al respecto y estableció que China estaba abierta a suscribir un tratado, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, pero eso hay que tomarlo. Estadista, ¿no? Es una visión estratégica. Eso hay que tomarlo como una posición, diría yo, así como Canadá, Estados Unidos, un elemento de gran meta. Sí. ¿Ya? Sí. Ponerlo en la mesa, para entrar ya al detalle que nos interesa punto por punto, capítulo por capítulo. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo dijera que es un primer elemento a considerar, y por eso, como yo digo por ahí, estamos ansiosos de saber cómo vamos, qué nos proponemos en este Telecán, ¿sí? Vamos a superar, vamos, lo que yo digo, a aprovechar todavía oportunidades que el tratado tiene vigente en varios artículos que no le hemos sacado provecho. Eso es una vía, pero podría ser meta. Es decir, hay partes que nos están planteando que ya están en los artículos de nuestro actual Telecán. Empecemos a moverlo, pues, como meta mexicana. ¿Me entiende? ¿En qué usted rechaza estos artículos? ¿Sí? Y luego nos abrimos a lo que se puede llamar los nuevos campos de oportunidad, en donde no hay problema. La energía regional, nos abrimos por la Constitución, en el servicio financiero, telecomunicaciones, comercio electrónico, ¿no es cierto?, lucha contra la corrupción. A ellos les interesa que limitemos la corrupción a efectos de las compras de gobierno. Pues.
porque ahí es donde sabemos que está la cantera de corrupción, no necesariamente de los sectores privados, eso hay que reconocerlo, en fin. Entonces, yo dijera que como gran conclusión es recuperemos el TPP, miremos hacia África, hacia Pacífico, ¿sí? Para ver qué recuperamos también del Telecán, si es que nuestros socios quieren. Invitar a Canadá a revivir al TPP puede ser otra estrategia, ¿entiendes? Con la idea de hacernos un poco más plural en el campo del comercio internacional, porque si vamos a estar viendo todas las reacciones que acuérdense que plantean de que quieren disminuir el déficit comercial. ¿Cómo se disminuye el déficit comercial? Que no es objeto de un tratado de libre comercio. Claro. Se disminuye poniendo restricciones a las importaciones allá y impidiendo que exporten para México ellos. Es totalmente absurdo. Entonces, oiga, doctor, y por ejemplo, cerrábamos y platicábamos en el corte. ¿Considera usted que debiéramos ya de tener un posicionamiento público en cuanto a los objetivos? Por un lado, ¿no? Estratégicamente revivir el TPP, buscar otro tipo de aliados, hacerlo más plural, ¿no? Que de una u otra manera generaría una cierta presión a Estados Unidos y Canadá en el tema del Telecán. Sacarle provecho está, porque nos están poniendo cosas como si fueran nuevas cuando están ahí, lo que pasa es que no las hemos usado, ¿no? Y finalmente, bueno, nosotros iniciamos la consulta pública previamente a Estados Unidos. Los análisis en cuanto al TPP y las barreras que México ha impuesto y las que nos impone Estados Unidos también las conocemos. Debiera existir ya un posicionamiento con objetivo, con metas por parte del gobierno mexicano, ¿no? El cual pudiera ser en su caso complementado por parte de todos los ciudadanos, de los que realmente viven en la cancha del Telecán, de los que sufren el comercio exterior y lo viven. O sea, ¿tendría que existir eso? ¿O es una estrategia esperarnos hasta que se den las rondas de negociación y en su caso, pues que se pudiera convertir en un acuerdo de adhesión? O sea, puede ser, aunque lamentablemente el convenio de la cuota de azúcar obviamente fue un mal indicio de que tuvimos que aceptar todas las condiciones que pusieron ellos. Condiciones tan complicadas como tratar de que nuestros productores, procesadores de azúcar bajen su cuota de exportación, ¿ya? Cuestión que es una autolimitante que va en contra de todo el libre comercio, ¿sí? O sea, si por esa vía vamos a tener una actitud pasiva y no proactiva. Yo planteo que tenemos elementos con todo lo negociado en el TPP, ¿sí? Con esta invitación de China, con el tratado con Japón, que estamos avanzados, ¿ya? Hay elementos para decir, con la zona euro, que se está discutiendo allí, un tratado también. Es decir, tenemos que ser proactivos en este campo y no esperar, yo dijera pasivamente, lo que nos quieran imponer, y que lo más triste sería que este tratado, en vez de ser un tratado negociado, se transforme lamentablemente en una especie de tratado de adhesión. Interesantísimo. Y ahora, le pediría nada más a ver si, por último, ¿no? Mira, si estuviéramos en una mesa, ¿no? Y le dijera 3 recomendaciones para los que están negociando el Telecán por parte de México. 3 o 4 tips o recomendaciones. Pero usted es un gran negociador, árbitro, ¿no? Es conocido su prestigio y los estudios que tiene. 3 o 4 puntos de negociación en cuanto a estrategia de negociación que pudiera darnos, pues nos servirían también para que todo el auditorio vea más allá de lo que del discurso que se está dando actualmente de manera oficial por parte de Estados Unidos y Canadá. No sé, pero las reglas de origen, que sería un tema que lo pusieron en la mesa, ¿ya? Que tiene que ver con que limitemos los componentes asiáticos y que integremos nuestros productos de exportación con más componentes regionales, llámense Canadá, Estados Unidos, y rechacemos un poco los componentes asiáticos. Es decir, ahí habría que ver sector por sector cómo le afecta. Se ha mencionado que las
principales empresas que se han abierto en la frontera son asiáticas, sí. Usted platicaba, ¿sí? Ya, eso sería, no sé, un tip. Dos, ¿qué hacemos con el sector agropecuario, que para mi juicio es el sector más sensible, porque por una parte tenemos datos de exportación de 6, 7, no creo que sean más de 10 productos agropecuarios que han logrado efectivamente aumentar sus ventas en el extranjero. Y lo más triste es que hasta ahí llega todo el éxito del sector agropecuario, pero se omite totalmente las tremendas importaciones de granos. Dependemos del arroz de fuera, ¿sí? Dependemos del frijol de fuera, dependemos del maíz, del trigo, del sorgo, la soya, los cárnicos, hasta los pollos. ¿Sí? Punto 1. Aceptamos una práctica desleal tan evidente como son los subsidios que tienen, porque en último término nuestros productores nacionales, los productores que menciono de granos, no compiten con otros productores americanos iguales. Compiten con la oficina del Tesoro de los Estados Unidos, porque ¿quién va a poder competir con los subsidios que reciben los productores de allá? ¿Entiendes? Ese sería un punto también a considerar. No sé, el punto del derecho de autor y la propiedad intelectual, que es un tema muy complicado, porque dos son los campos en donde nuestros vecinos ya, sepan ustedes que se han ido olvidando de las manufacturas, porque no pueden competir ni con China ni con Japón en el campo de las manufacturas. Entonces ellos se han propuesto, eso lo plantearon en el TPP, ¿sí?, ganar mercado en el campo de los servicios. Por eso que están felices con la liberación de servicios, software, los llamados bienes culturales en general. Bueno. Y dos, a través de los productos agropecuarios, aumentar sus exportaciones de grano. Esos son los dos campos en que ellos dicen, sí, tenemos que ganar los mercados del mundo en estos dos campos. En los servicios tienen obviamente elementos para ello, por su tecnología tan avanzada. Pero en el campo, perdónenme, en el campo mucho por negligencia de nosotros mismos, es decir, estamos en la mejor de los mundos. Los alimentos los compramos subsidiados, ¿sí? Dos, los trabajadores que no les podemos dar trabajo aquí en el campo, se los mandamos a ellos. Es decir, el mejor de los mundos, pues. Como país, estamos comprando todo de los alimentos fundamentales de afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo compensamos? ¿Cómo, yo dijera, nivelamos que cuando hablemos del sector agropecuario veamos las dos caras de la moneda, pues? No nos quedemos con la cerveza, el tequila, los aguacates, las frutas, los rabanitos, bla, bla, bla. Pues, ¿qué tiene que ver con el arroz? Cuando comenzó el Telecán, producíamos en Tabasco el 85% del arroz que consumía. Importábamos un 10, un 12%. Hoy día al revés. Importamos el 85% y producimos el 10%. Y el arroz es un alimento clave de la dieta de los mexicanos. Los frijoles, ya Fresnillo los debe llevar al Museo de Antropología seguramente. Pues bueno, pues muy interesante, doctor. De verdad le agradecemos habernos abierto este espacio aquí en sus oficinas. Invitamos a la comunidad a que se sume al estudio de lo que está sucediendo. Pues en México se vive el comercio exterior. Los invitamos a revisarlo. Hasta luego.